Ага. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. Estoy yo chiquitico con mi mamá, antes de venir a Cuba. Estoy yo en Ucrania con mi abuelo, con mi mamá. Cuando ocurrió el accidente de Chernobyl, yo tenía 2 años de edad. Cuando hubo la explosión tenía 16 años. Sí. Yo recuerdo ese día que estábamos en la escuela y todo el mundo, los profesores nos empezaron a contar del problema, pero no pensábamos que era una cosa para nosotros en aquellos tiempos, era, no sé, un juego, algo así. Estamos viviendo en zona cuarta de Chernobyl, pero afectó también bastante esta zona. Era 120 kilómetros, pero era suficiente para tener esa enfermedad. Nosotros nos enteramos más o menos unos 4 días después porque no han dicho en el noticiero ni han dicho nada de lo que hubo este problema. 4 días después ya era evidente que eso no se podía esconder. La radiación estaba llegando hasta España, que ya tuvieron que decir que hubo un problema y se dieron cuenta que era muy grave, que no se podía tapar. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Empecé a sentir débil, no podía caminar mucho, no podía subir las escaleras. Como me di cuenta ya, es cuando escupí la sangre un día por la mañana. Y mis padres se dieron cuenta que tenía algún problema y me llevaron al médico. Yo me enteré de la enfermedad de mi hijo después de 2 años, después de Chernobyl. Me empezaron a salir algunos signos y síntomas de alguna enfermedad que allá ni siquiera me podían especificar qué es lo que yo tenía. Como el país no sabía que no estaba preparado para estas enfermedades, lo que hicieron análisis de sangre se dieron cuenta que hay algún problema, pero no sabían todavía, pero me enviaron a otra clínica donde me dijeron que tengo leucemia. Lo que fue Ucrania, parte de la Unión Soviética, estaba en un momento difícil, la salud pública estaba desatendida allá. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. Evidentemente ya la Unión Soviética daba señales de extenuación económica producto de la Guerra de las Galaxias que había lanzado el presidente Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La estrategia de Reagan fue exacerbar el gasto militar hasta niveles prácticamente desconocidos en la historia americana, lo cual obligó a la Unión Soviética a incurrir en un gasto militar absolutamente extraordinario. La capacidad que tuvo la Unión Soviética de sostener su apoyo a los países de la periferia se debilitó considerablemente y eso tuvo un impacto muy fuerte en la atención médica que se otorgaba en un país como Ucrania. Ya yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Mi padre preguntó al médico, diga, a ver si yo sé que falta de medicamentos y todo esto, a ver si yo puedo ayudar de alguna manera, no sé, ir a buscar algún medicamento o algo así. Que el médico respondió, dice, usted no debe preocuparse que el niño no va a sobrevivir. Y como
cuánto necesitan atención médica? А примерно сколько из них нуждается в медицинской помощи? Ну, порядка 100 тысяч нуждается. Unos 100.000. 100 тысяч? Nosotros podemos hacer aquí algunas cosas. Tarará es un lugar, es un reparto residencial que antes del año 59 era ocupado por la pequeña y mediana burguesía cubana como casa de descanso, que muchos emigran en los primeros años de revolución y bueno, esas casas quedan abandonadas, ¿no? Y el gobierno revolucionario empieza a utilizar esas casas como becas para estudiantes. En el año 1976 se constituyó la ciudad de los pioneros José Martí. Bueno, por ahí pasaron miles de niños cubanos. Tarará se abre para los pioneros y bueno, pues los muchachos iban con los maestros de la escuela, recibían las clases, pero después podían ir a la playa, podían jugar en un parque. Yo me llamo Giselle Hernández Chávez y me encuentro en el campamento de pioneros José Martí en Tarará. La bicicleta acuática. También Tarará un poco se hizo para que los niños, sobre todo que no tenían posibilidad de ir a la playa, porque es lejos la playa de La Habana, no perdieran la oportunidad de conocer la playa, que hasta ese momento esa era una playa vedada. En un horario se daban clases y en el otro horario, como estaba el campamento pegado al mar, se iban a la playa y bueno, era súper divertido estar con tus compañeros de clase, que normalmente cuando se acababan las clases se iban para sus casas, pues allí seguían juntos todo el día y dormían juntos y estaba bueno. Había un parque de diversiones tremendo, de los mejores de Cuba. La pasaban bien porque allí recibían clases, pero después los llevaban a la playa. La cosa más linda que hay en Cuba es la infancia. Es respetada, es protegida. Desde la escuela se enseña siempre la solidaridad, el respeto al compañero. Un hombre extraordinario, nuestro Martí, decía cosas, por ejemplo, que ningún niño puede pegarle a una niña ni con el pétalo de una rosa. Y eso se practica en la escuela todos los días. Entonces, claro, nuestros niños crecen con toda una serie de principios, de valores, que les permite después ser un hombre o una mujer mucho más feliz, más completa, ¿no? Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Año 1989, Fidel hace unos grandes discursos preparándonos para quedarnos solos.
La Unión Soviética iba a desaparecer, el bloque socialista iba a desaparecer. Él lo vio, él vio eso. Y muchos nos quedamos sorprendidos, ¿cómo va a ser? Y entonces nos preparó para ese periodo. Y nos preparó para un periodo especial. El periodo especial, bueno, imagínense que Cuba tenía un grupo importante de países amigos. Solíamos llamarle el campo socialista. Como amigos al fin, decían, bueno, ¿qué puede aportar Cuba? Cuba nos da el azúcar, ¿está bien? ¿Y qué necesita Cuba? Petróleo. Bueno, la Unión Soviética les vamos a dar el petróleo a cambio del azúcar. Y las guaguas, ¿quién las hace? Bulgaria. Bueno, la guagua que necesita Cuba, Bulgaria se la facilita. De un día para otro prácticamente desaparece el campo socialista, desaparece la Unión Soviética y Cuba se queda sin el 85% de su comercio. Nosotros decíamos, piensa en una persona que está en el techo pintando y de pronto pierde la escalera, tocamos fondo. Sí, periodo especial, desaparición del campo socialista europeo, Cuba toca fondo económicamente. Se acabó el campo socialista, o sea, eso se dice rápido, en apenas 5 segundos, pero para nosotros significaba, era como, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos? O sea. Era una etapa compleja, se venía venir la catástrofe, lo cual lógicamente iba a tener un impacto importante en lo social, en lo económico en nuestro país. Y es cuando Cuba decide, por decisión de nuestro presidente, por supuesto, organizar un programa médico. Yo creo que lo mejor que tenía Cuba para dar era su fortaleza mayor de la atención médica. La decisión responde a una necesidad de brindar ayuda al pueblo que estuvo afectado por el accidente de Chernobyl. El accidente ocurre en el año 1986 y el programa empieza 4 años después, en el año 1990. Mi padre estaba buscando cualquier vía, bueno, por supuesto, para salvar a su hijo. Y en aquel momento estaba en Ucrania, estaba con visita a George Bush, el padre. Uno de mis familiares estaba trabajando en esta delegación como traductor y tuvo posibilidad de llevar la carta que preparó mi padre. Eso fue una vía, otra enviamos una carta a una clínica de Suiza. La primera respuesta llegó de Estados Unidos, nos rechazaron. De Suiza no ha llegado y ahí donde fue que mi papá se enteró de la parte cubana que brindó la ayuda. Lo primero que pasa es que se crea una comisión, un grupo de expertos, de médicos, de profesionales, de diferentes especialidades médicas y se envía a Ucrania a ver qué tipo de ayuda haría falta. Mi madre, en busca de ayuda, escuchó que habían unos médicos en Kiev valorando niños para enviarlos acá a Cuba para la atención médica y fuimos a ver ese médico. Porque estaban seleccionando a los niños, porque habían casos que sí se podía atender, había casos que ya no se podía atender. Esta persona que seleccionaba a quien podía ir a Cuba a tratamiento, me seleccionaron, sí. Y entonces se decide crear un hospital en poco tiempo para atender a los niños. Los cubanos en trabajos voluntarios que no se les pagaba, en horas de la tarde, los fines de semana, fueron los que pintaron y le dieron mantenimiento a todas esas casas para que estuvieran listas para los niños. El 29 de marzo de 1990, en un avión de Cubana Aviación, ya venían llenos con pasajeros, con pacientes. Para los padres era única posibilidad porque los primeros niños que llegó eran muy enfermos. Eran niños con leucemia y con algunos tumores, que venían algunos con sus padres, en su mayoría, pero otros también venían sin padres. Nosotros, los pioneros cubanos, le damos la bienvenida a nuestra patria socialista. Primeros aviones de niños, eso eran niños
que la medicina ucraniana dejaba a este niño abandonado, porque era después de perestroika, todo se cambió, entonces no había ni sistema médico ni nada ahí. Tenemos el personal. Есть люди. Tenemos los médicos. Есть у нас врачи, медсестры. Las instalaciones. Есть помещение. Tenemos instalaciones aquí. Есть помещение недалеко от моря, например. Que podemos tener. Где можно было бы, значит, их держать. Много детей. Наряду с матерями. Я там беседовал с представителями молодежной и пионерской организации. Создать за очень... Y el recibimiento de los cubanos en el aeropuerto, la cantidad de frutas con las que nos recibían, que me resultó un poco extraño porque vienen del invierno para el calor. Llegamos a Cuba, de verdad que me chocó porque es de América Latina, nunca he estado aquí. Las personas que recibieron nos daban chocolates, nos daban naranja que en nuestro país es una cosa, era en aquel tiempo muy rara. Nos daban jugos, pero desde el primer momento la atención fue tan buena que yo creo que, no sé, ese día yo recuerdo como ahora. Los vi, me contaron del viaje. Algunos se durmieron, otros se marearon, pero dicen que estaban muy animados cuando estaban llegando a La Habana. De modo que yo tengo esperanza de que podamos resolver los problemas. Y estoy convencido que vamos a tener éxito, que los médicos están decididos a hacer el máximo esfuerzo. Y eso es lo más importante. Van a disponer de todos los equipos, van a disponer de los mejores medicamentos que existan actualmente en el mundo y sobre todo lo más importante es la voluntad de ayudar a los niños. Es una historia que surgió por las buenas ideas, por bondades, por necesidades que tienen los seres humanos de ser ayudados en un momento determinado. Muchas gracias. Voy a ver si me sirve, ¿eh? Seguro que no me sirve. No debe ver. Я от всех матерей, от всех детей. En nombre de todas las madres, de todos los niños. Низко склоняю голову. Le baja la cabeza por su buena... Esto es un símbolo del pueblo de Ucrania cuando están agradecidos. Muchas gracias a usted. Para nosotros es una gran satisfacción. Для нас один большой. Queremos que vengan más niños. Aquí caben muchos niños con ustedes. Это очень огромный лагерь, es 10 Mucho мест más для niños всех. que lo que hay aquí. Es 10 Bueno, хватает места. yo les regalo mi gorra también. Les regalo mi gorra. Это на память. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Nosotros los cubanos le llamamos periodo especial, con la caída de la Unión Soviética, con limitaciones económicas, con un bloqueo que se nos acentuaba mucho más y donde hubo que hacer muchas alternativas para poder vivir y resistir aquellos años difíciles. Encima de lo que había ocurrido desde el punto de vista económico, los Estados Unidos recrudecieron el bloqueo, los grupos terroristas recrudecieron sus acciones
pensando en darle ya el último empujoncito a la revolución para que cayera por el abismo, ¿no? Hay un memorándum de Estados Unidos que por muchos años fue secreto y es desclasificado, que se dice, ¿no? Ese pueblo apoya a Castro, esa situación hay que revertirla, hay que apretarle las tuercas económicas para crear malestar y que ellos se rebelen. En otras palabras, ese es el plan, crear descontento en la población. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. En el año 62, Kennedy firma la ley por la cual se establece el bloqueo. Y nos ha hecho un daño terrible, terrible. Y esto se fue intensificando. Después vino una ley llamada Ley Torricelli, que fue tremenda en términos de bloqueo, porque esa ley fundamentalmente tenía por objeto aislar a Cuba del comercio internacional. Y la Helms-Burton es una ley que viene después y tiene por objeto establecer nuevas sanciones a países que comercien con Cuba. Cuba, por ejemplo, no puede comprar, digamos, un tractor de Japón si tiene un 10% de materia prima de Estados Unidos. Un tornillito que tenga, si Estados Unidos no lo permite, no lo puede comprar. Eso no le pasa a nadie en el mundo. Los cubanos en los Estados Unidos defendiendo el bloqueo para destruir Fidel Castro. Y nosotros decimos, pero tus propias familias tienen dificultad por el bloqueo. Bueno, pero ellos viven allá. Si ellos quieren vivir allá, son comunistas. No, son cubanos. Ellos quieren vivir en su país. Fueron años muy difíciles. Prácticamente todos los productos desaparecieron. El transporte prácticamente desapareció. Las personas tenían que moverse distancias larguísimas en bicicletas si tenían bicicleta. El promedio de peso corporal disminuyó muchísimo. Cuba tuvo que comenzar a distribuir unas vitaminas a las personas para un poco suplir el déficit nutricional. Como en una situación tan difícil como estaba viviendo Cuba, que era el periodo especial, y a esos niños no les faltaba absolutamente nada. Momentos difíciles hubo muchos momentos difíciles porque estamos hablando de una etapa de muchas dificultades económicas. Las personas te brindaban todo. Habían casos que los trabajadores llevaban de su casa para los niños algún regalito, alguna fruta. En los años entre el 90 y 94, para los cubanos era muy difícil. Pero esas madres allí encontraban en aquella sala, en aquella cama, tenían su niño aquí y al lado estaba de un cubano y de la comida que llevaba el papá para su niño, comía también la familia ucraniana. Y se compartían la comida y se compartían la alimentación. La gente a lo mejor tenía su problema, pero para los niños no veían esto. Ellos lo que veían que el calor que daban la gente. La necesidad hace milagros y nos hemos visto obligados a ser creativos y a buscar recursos donde no los hay. Y en ese momento nosotros nos empeñamos en resistir y hacerlo distribuyendo entre todos lo poco que quedaba. Y en ese trabajo de resistencia recibimos y nosotros estimulamos y animamos la solidaridad internacional. Muchas decisiones de Fidel sorprenden porque no se les ve la lógica en el momento y en el espacio dado, pero se les entiende después, una vez que se ve la dimensión de la decisión. Esta es una de las más espectaculares. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad.
Pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Sin que sea un pueblo perfecto, sin que sea un pueblo sin sombra, las sombras y las luces están en la vida en todos los ámbitos. Y este poema quiso ser una reafirmación de eso como pueblo y dice: todo lo que tengo y lo que no tengo, lo tengo y no lo tengo de pie. El pueblo heroico de ayer y de hoy ha sabido resistir y vencer, siempre basado en la más estrecha unidad en torno al partido y a Fidel. Únicamente así se puede comprender la hazaña de haber resistido los crudos años de periodo especial, cuando nos quedamos solos. Sin embargo, sí se pudo soportar y vencer el reto. Fidel piensa que precisamente la enfermedad, que claro, es ciega, concierne a todo el mundo, pero no de igual manera, porque los ricos siempre tienen la posibilidad de curarse de las enfermedades curables. Y entonces, ¿por qué los pobres no pueden curarse de las enfermedades curables? Porque no hay médicos. No solo porque no hay recursos, porque no hay médicos, que nadie los atiende, porque hay familias que no han visto un médico en su vida, ni lo verán, porque la medicina es un saber de élite. У старушки 3 сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Братья сеяли пшеницу. No podíamos contribuir con su rehabilitación médica a un retardo escolar. Y entonces tuvimos que habilitar escuela para niños ucranianos. Los niños ucranianos tenían su propia escuela para que durante sus tratamientos médicos, sus estancias, no perdieran ese conocimiento, el programa escolar. Y las clases eran en ruso para que ellos no se atrasaran de diferentes asignaturas. Y venían los profesores de allá para dar esas clases. Y bueno, mi madre se quedó trabajando allá como profesora en la escuela de Tarará. Sí, yo estaba viajando, yo estaba trabajando en el programa de Chernobyl muchos años como profesora con los niños. Estoy ya estudiando en la escuela acá, también con amigos del aula. Tarará. Te voy a decir lo que me trae a la mente Tarará. Yo fui muy amigo de Alfredo Guevara, el fundador del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y Alfredo siempre me contó que muy a principios de la revolución, allí en Tarará, se reunía un grupito de gente que eran generalmente Fidel, Raúl, el Che, Núñez Jiménez y él, para desarmar el país. Desde esa casa se discutía, se conversaba de cómo se debía gobernar, si había que centralizar, si había que descentralizar poderes. La reforma agraria se hizo desde allá. Pero el origen de esa cosa especial que tiene Tarará es ese. Ahí se nuclearon los ideólogos que desarmaron lo que había sido Cuba y empezaron a armar lo que iba a ser Cuba. Los aguerridos barbudos de todos los frentes vienen a hacerse cargo de la capital. La multitud ruge también de alegría y de emoción al ver de cerca a Fidel Castro.
Cuando se habla de una revolución o cuando se habla de los procesos revolucionarios, muchas veces se habla de esa triada, ¿no?, de igualdad, libertad y fraternidad, pero muchas veces la fraternidad y la solidaridad son los elementos que menos se tienen en cuenta o que menos se le da importancia en esa triada, y sin embargo en el caso cubano digamos que es un elemento fundamental para entender el proceso cubano, ¿no?, que fue también una revolución cultural profunda. Fidel dijo que el autor intelectual de la Revolución Cubana es José Martí, que hasta ahora es nuestro guía. Y Martí había escrito: Patria es humanidad. Este hombre insigne, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. El hecho más trascendental, en mi criterio, fue la campaña de alfabetización en Cuba. Yo tenía 14 años. Salir de La Habana, salir del seno de mi hogar por primera vez, separarme de mi familia, irme a cientos de kilómetros de mi casa por primera vez en la vida, fue un conflicto en mi familia, además. Hubo una discusión ahí familiar. Por suerte se impuso mi deseo, que era participar e irme a las montañas del Escambray, que fue lo que hice. Una batalla como la que ustedes van a librar, armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. ¿Qué sucede? Que la revolución lo primero que hace es integrar a todo el pueblo. Entonces todo el mundo se sentía parte de esa revolución. Todo el mundo se sentía protagonista. Siempre íbamos primero a Tarará, nos pasaban como una preparación y después nos situaban en las casas de los campesinos. Como participé en la campaña de alfabetización y me di cuenta de que el arte que íbamos a hacer iba a ser para un pueblo culto, iba a ser para un pueblo preparado, iba a ser para un pueblo exigente, influyeron muchísimo en esa determinación de ser tan autoexigente, de no conformarme nunca con lo que hacía, y por eso después me he atrevido a proponérselo a la gente. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Poder leer y escribir, creo que fue el salto que ha provocado que haya 11 millones de cubanos, que cada quien tiene un criterio y una forma distinta de mirar el país, de defenderlo o de odiarlo. Creo que sin eso no se hubiese llegado a 60 años de discusión. Creo que la palabra revolución a lo mejor fueron los 5 primeros años. A partir de ahí es discusión. La experiencia que yo extraigo de la vida es que los momentos verdaderamente revolucionarios son pocos. Después que todo está revolucionado, lo esencial, lo que hace falta revolucionar, hacer la distribución de las cosas mejor, más equitativa, que eso es lo que queremos, la justicia social, etc. Entonces lo que hay es que evolucionar. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Desde un principio siempre hemos tenido un equipo que trabajaba con nosotros de médicos, enfermeras, traductores, porque ya que nosotros llegamos sin saber el idioma y muchos médicos fueron aprendiendo palabras en ruso, en ucraniano, que facilitaba la comunicación con ellos. Los traductores se convirtieron en familiares cercanos por el idioma y además porque iban a cuidarlo también en el hospital. Para el que no era personal de salud y no estaba acostumbrado a ver tantas cosas, fue difícil el primer tiempo. Pero bueno, nosotros estábamos ahí para eso, para el entendimiento entre los médicos y los pacientes. Vamos a verlo con el especialista. Especialista. Para definir alguna otra cosa. Чтобы определить какое-нибудь, может быть, какое-нибудь осложнение предупредить. Хорошо. Fuimos aprendiendo poco a poco el español, porque también el periodo de tratamiento fue muy largo y me empezaron a hacer una serie de estudios médicos, de tomografía, etcétera, porque me fue diagnosticado un tumor maligno en la hipófisis. Realmente no entendía mucho lo que pasaba. Después, posteriormente, con el tiempo, empecé a entender toda la gravedad de la situación por la que estaba pasando. Lo peor eran las punciones, que esto sí era sacar la médula espinal y poner el tratamiento, y eso tenía que hacer cada semana. Bueno, era un poco, no un poco, bastante incómodo, y como la gente contaba que no podía moverte porque podía quedar paralizado, es decir, cosas estas que son, eso sí fue difícil. A nosotros en Salud Pública nos tocaba garantizar todos los aseguramientos médicos con una enfermera, porque la mayor parte de los niños no venían con sus mamás. A veces me enfadaba con los médicos, las enfermeras que me pinchaban, me cogían las venas. Aparte del tratamiento, el hospedaje, la comida, nos ofrecían también una serie de actividades culturales. El programa funcionaba muy bien, muy bien. Nuestro niño realmente tenía posibilidad a excursiones y todo. Estaba bien organizada. Ellos tenían excursiones aquí a La Habana, al Zoológico Nacional, al acuario. Primera vez que fui en mi vida a un delfinario, un acuario, a ver un delfín, que en aquel momento yo en la Unión Soviética no sabía ni conocía eso. Hacían cada rato concursos de talento, actividades deportivas. Yo estaba en el equipo de béisbol de Tarará. Teníamos una discoteca para niños allá también. Venían grupos de teatro a actuar a Tarará para nosotros. Nosotros a veces hacíamos espectáculos, o sea, los mismos niños. Esto es en uno de los espectáculos que ofrecíamos. Yo hacía uno de los 7 enanitos del cuento. Esta es una de las tradiciones que teníamos en Tarará del fin de año, el fin de año ucraniano, que son las 4 de la tarde acá en Cuba, ya es las 12 de la noche allá en Ucrania, y a las 4 de la tarde todos los fines de año íbamos para la playa a hacer un brindis por el fin de año ucraniano, una tradición de Tarará. Nuestros padres se despidieron de nosotros. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí. No volvimos a verlos. En esa época, la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Aquí vivimos con él hasta el último momento que él estuvo acá en Cuba. Cuando mi papá sale de esta casa, yo tenía 4 años y medio. Nunca más lo volví a ver. La figura que yo siempre tuve presente fue mi tío Fidel.
Y de tío tengo siempre los mejores momentos, los más difíciles de mi vida. Mi tío siempre estuvo. Por ejemplo, cuando me fui a casar, mi boda era para un grupito de amigos, así, una fiestecita en la casa, así, una cosa pequeñita. Mi tío llega a las 11:30 de la noche y llega con el presidente de Yugoslavia. Y lo llevó con toda la comitiva para allá. Eran como 200 personas. Y en mi casa yo había traído de Angola, porque yo estaba ese año todavía en Angola, había traído una botella de champán para un brindis, eso que se hace, ¿no? Tan y ya. Imagínate ahora cómo íbamos a brindar con una botella de champán más de 200 personas, imposible. Por suerte él se da cuenta, el presidente se dio cuenta y el regalo que nos hizo fue una caja de sidra. Y entonces ahí ya pudimos, mi marido y yo estamos delante del cake, vamos a hacer el brindis y mi tío está en el medio. Vamos a picar el cake y mi tío está en el medio. Entonces la gente dice, ¿pero quién era el novio? El mar, el sol. Eso sí, lo primero que nos gustaba en aquellos tiempos a los niños y a mí. Tarará tiene una hermosa playa que también nosotros íbamos cada rato a playa. Bueno, casi todos los niños vivían al frente de la playa, pero bueno, no podían ir solos, siempre eran acompañados, más parte cubana que también eran salvavidas, los médicos que también estaban ahí siempre presentes porque no podía ir así, un niño no podía ir al mar. Año nuevo en una sala de terapia intensiva en un hospital pediátrico de La Habana, cuidando a mi primera hija. Tenía una enfermedad respiratoria congénita. Yo estaba sentada, ella se había dormido, iban a ser las 12 de la noche y de pronto, así de la nada, veo unas botas y cuando levanto la vista que recorre está Fidel parado frente a mí, casi a las 12 de la noche, un 31 de diciembre. Esto era una práctica que él hacía, él pasaba el 31 a esa hora en los hospitales o donde había situaciones más complejas, donde estaba la gente con más angustias y generalmente, por supuesto, él consideraba que los lugares más angustias donde hay un niño requiriendo una atención especial. Y entonces me dijo, feliz año. Y yo le dije, no le puedo hablar. Me acuerdo que me dio la mano, me abrazó, me puso la mano en el hombro. Y después siguió a ver otras mamás con sus niños y sus niñas. Primero, cuando el terremoto de Perú, que se solicitó ayuda, vamos a hacer una donación masiva de sangre. El primero que puso su brazo fue Fidel. Ver al líder de esa revolución, al comandante de esa revolución, a Fidel, decir y hacer que para Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre. Que el ejemplo venga de alguien tan respetado, querido, por las razones que no hace falta mencionar. Es un elemento, sin duda, pedagógico, sin que sea pedagogicista, sino es la pedagogía de la vida, la pedagogía del ejemplo. Los niños los llevábamos a los teatros infantiles. Es decir, era un programa muy integral donde estábamos tratando de resolver todas las necesidades y que durante la presencia de ellos en Cuba estuvieran entretenidos y encontraran también un lugar agradable, muy seguro y sobre todo con mucho afecto y con mucho sentimiento, que creo que era lo fundamental que se llevaba. Teníamos un punto de correo, como se llamaban, que cada persona ahí tenía ciertos minutos que podía llamar a sus familiares. En aquel momento, con tantos problemas económicos, eso se les permitía y se les permitió durante todo el tiempo que duró el programa. Era increíble la relación que había entre las enfermeras y los niños y los traductores y los niños.
Uno como niño tenía enfermeras favoritas, enfermeras que yo, por ejemplo, solo quería que me cogieran la vena o la sangre, una sola enfermera en todo el hospital con la que yo confiaba. Esta es una de las doctoras que me atendían. La foto fue tomada en el Hospital Juan Manuel Márquez, en el pediátrico de Marianao, como le dicen. Y esta es una de mis doctoras. En el Día de los Enamorados, el domingo, he despedido a mi amada. Subió al ómnibus de la mano de su compañero, que en la otra mano llevaba una guitarra remendada. Se sentaron sonrientes en el primer asiento. Ella ocultaba su tristeza con un giro de sus bellos ojos, y él estaba ya proyectando aventuras, cacerías, veladas con música. Los rodeaban nuevos amigos que aún ignoraban que lo eran. Iban a empezar a conocerse en un largo viaje, cambiando de avión en Madrid, en Roma, hasta llegar a su destino de médicos durante 2 años. Fui a buscar una flor, o al menos una hoja de árbol, para dársela, como hacía cuando ella regresaba cada domingo a su beca, pero el ómnibus empezó a ronronear y tuve que regresar deprisa. Mi amada había descendido y me esperaba en la calle. Apenas nos abrazamos. No teníamos tiempo, quizás tampoco teníamos fuerza. Regresó a su asiento, movimos nuestras manos en el aire del mediodía. Sé que lleva en su maletín $2 y unos centavos y una novela alucinada. Confío en que le duren los 3 días del viaje. Luego empezará su otra vida, su otra novela, de médica en África, de médica en Zambia, a donde mi hija ha marchado en el Día de los Enamorados, de la mano de su gallardo compañero de barba roja. Sé útil, sé feliz. Este triste está orgulloso de ti. Te espero siempre, amada. Mi padre hizo un poema el día que yo me fui, porque además me fui un 14 de febrero. Yo me llevaba $2.50, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, mis libros de medicina cubanos y ya. Había médicos cubanos en todos los continentes. Y yo, en cuanto me gradué, dije, bueno, yo quiero prestar mi ayuda en el lugar que sea necesario. Zambia es un país que había sido colonia británica. Nunca había habido cubanos allí. O sea que llegar nosotros fue para ellos una gran sorpresa, mucha curiosidad. Ellos no creían que nosotros estuviéramos ahí gratis. No podían entender eso. Siempre he recibido mucho cariño de mi gente por el único hecho de ser la hija de un hombre que ellos quieren, ¿no? Y de alguna manera tú tienes que empezar a devolver lo que has recibido toda tu vida. Me pareció que la medicina podía ser lo mejor. Y entonces me fui a Moa, a la parte más oriental de Cuba. Mi papá había sido ministro de Industria, entonces fue el que por primera vez le dio una vida digna a los mineros, una alimentación especial, vivienda, todo ese tipo de cosas. Por tanto, mi papá era Dios allí, ¿no? Y yo iba, por ejemplo, me paraba en una parada a tomar la guagua, el bus, ¿no? Pasaba una guagua que no era la mía. Y el chofer me decía, ¿usted es la hija del Che? Sí, soy la hija del Che. Móntese que la llevo. Pero mire, compañero, que no es mi ruta, no es mi guagua, no importa, esto es tuyo, vamos. Me dijo que no, compañero, por favor. Era así todo el tiempo. Moa fue una cosa impresionante. Bueno, estuvimos muchos años, casi desde el inicio del programa, desde el año 1991 hasta que cerraron el programa en el 2011, creo que fue. Tantos años que se terminó el programa de Chernobyl, yo paso por Tarará, yo paso, no sé, veo a las personas, me escriben y siempre están atentos, preguntando por mi salud siempre.
Yo creo que desde que llegué a Cuba siempre supe que Cuba es mi segunda patria y que de alguna manera siempre supe que me voy a quedar aquí. Pero a medida que fui viviendo aquí, recibiendo tratamiento, viendo cómo son las personas, cómo son los cubanos, empecé a pensar en quedarme aquí, quedarme a estudiar porque la carrera médica es muy buena. Yo me quedé a estudiar estomatología en Cuba y también, bueno, fui observando que a pesar de todas las dificultades que tiene Cuba, a pesar de todos los problemas que tiene el cubano tiene un corazón enorme que siempre está dispuesto a ayudar. Yo empecé a trabajar aquí, pero como traductor, pero era informal. Después empecé a estudiar en la universidad, pero no pude terminar porque tuve una recaída. Y conocí a la persona con quien me casé y estamos viviendo. Mi esposa es cubana, pero hay muchos factores, de verdad, que yo tengo en la vida real. Yo tengo más amigos aquí que en mi país. Yo pasé más de la mitad de mi vida aquí en Cuba. Me adapté y lo más que me adapté son con personas cubanas, con la amistad mía, con los médicos que trabajaban en Tarará, que todo el mundo eso tiene buen precio, hay un precio muy alto en la vida, eso uno no puede cambiar. Bueno, mi esposa la conocí siendo estudiante de estomatología, un amor que surgió y posteriormente nos casamos y bueno, ahora tenemos una hija de 2 años y medio, una preciosura. Actualmente estoy trabajando con una compañía turística ucraniana que se dedica a turismo de salud. Recibe pacientes de Ucrania, de Rusia también, que necesitan combinar un poco los tratamientos médicos, los estudios médicos con lo que es el turismo, la relajación, la playa. Me siento más, no sé, más libre, más tranquilo, más, no sé. Pero me siento mucho mejor que en otro país, en cualquier otro país. Cuando llegué a Angola, ahí sí fue la cosa difícil. Nos habían quedado sin luz casi una semana y un niño que tenía el corazoncito todavía latiendo, estaba en paro respiratorio, no teníamos cómo poderle poner una máquina para poderlo ayudar a vivir. Y tenía a veces que esperar que ese corazoncito dejara de latir. Mira, las cosas más horribles del mundo que le pueda pasar a un médico nos pasaron a nosotros allí. Aquí la gente hacía colas en los comités militares para anotarse para ir a Angola. En esos momentos, años 76, estaba muy vivo, muy presente el ejemplo del Che y el peso del internacionalismo, de esa responsabilidad. Éramos jóvenes, teníamos yo 29 años cuando fui por primera vez a Angola. El SIDA estaba en su apogeo. Recuerdo, en una tablilla se ponía el número de fallecidos. Recuerdo una noche que en la tablilla yo puse el número 33. O sea, en una noche habían muerto 33 pacientes. Eso fue para nosotros demoledor. Yo tuve 3 recién nacidos con edema cerebral por el paludismo y solo un paquete de manitol, que es el medicamento específico para poderlos ayudar. Si yo tuve que decidir cuál de los 3 bebés tenía más posibilidades de sobrevivir, pero condené automáticamente a los 2 a muerte. Son cosas que uno las puede narrar, pero es muy difícil. Esta Escuela Latinoamericana de Medicina es producto de la idea solidaria de Fidel para que jóvenes, que sus sueños eran ser médicos, pero que sus condiciones de vida y sobre todo su situación económica se lo imposibilitara, pudieran venir a Cuba. Cuba no lo forma para que se queden en Cuba. Cuba lo forma para que regresen a sus países. O lo que específicamente la escuela hace es crear un médico de ciencia y conciencia. Yo tengo la oportunidad de pertenecer a 2 países, a México y Estados Unidos. Nos enseñaron de ser médicos humanistas,
Todos tenemos que ayudar a las personas. Esa beca fue dada a nosotros por Fidel Castro, porque él visitó a los Estados Unidos y él vio muchas personas pobres que no tenían la oportunidad de educarse y formarse como médicos. La escuela, puedo decir que es mi vida. Estos muchachos han captado lo mejor de mi pueblo y lo llevan al suyo. Cuba es el país en el mundo que tiene mayor densidad de médicos por 1000 habitantes. En el mundo. Es una cantidad enorme, enorme. Los médicos cubanos que están desperdigados por el mundo entero. Os médicos cubanos são muito capacitados, são muito bem formados e chegaram no Brasil fazendo escola. Os índios têm uma história, quando eles souberam que os médicos iam, disse que iam prendê-lo, iam segurá-lo, iam amarrá-lo para que ele não se fosse. Porque eles tinham certeza que nenhum médico brasileiro iria lá nas aldeias. Colocaram o médico cubano em cima de um carro e toda a população do pueblito toda foi acompanhando, chorando, dos chiquititos, as mulheres, todas as pessoas. Porque eles sabem que os médicos brasileiros não chegam. Eles sabem a importância que os médicos cubanos teve para eles. Un día dije que nosotros nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. No hubo ninguna organización internacional que ayudara a Cuba a financiar el desarrollo del programa. Como el pueblo, que no bastó una decisión política, fue todo un pueblo volcado en función de que esos niños estuvieran felices. Son momentos que no se olvidan. Cada 2 meses debía venir un avión y se iba otro con niños, ¿no? Se quedaban los niños que debían ser sometidos a operaciones y se iban ya los que tenían un diagnóstico ya con un tratamiento puesto. Yo creo que lo más importante era cuando nosotros veíamos que un niño que estaba crucificado, que venía casi que a morir a Cuba, nosotros lográbamos salvarlo. Y lográbamos ver que salía y que iba caminando y montado de pie, se montaba en un avión para su casa. No es solo que tú traduces y tu trabajo es traducir, sino que llega un momento en que tú te identificas y tú los quieres y tú quieres ayudar y quieres que todo salga tan bien para ver la mejoría, ¿no? Terminas pensando y sintiendo como la familia que eres, porque se pasan 1, 2, 3 años. Tuvimos niños que venían de orfelinatos, niños sin amparo filial, que la familia éramos nosotros. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, porque era la gente que tenían ahí de quererse quedar, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir. Como nosotros no tenemos más familiares, estamos con nuestros niños, entonces las personas cubanas se convirtió como familia, ya. Estamos muy unidos, muy unidos. Esta es otra de las fotos con Fidel Castro y Leonid Kuchma, el presidente ucraniano. Los ucranianos lo veían, no sé, como un padre que ayudó tanto. Eso fue durante la visita del presidente ucraniano a Tarará en el año 2000. Y a mí me tocó decir unas palabras en español a Fidel Castro. Pero bueno, yo me puse tan nervioso en este momento, tantos periodistas, tantas cámaras,
que se me olvidó todo el texto que aprendí a decírselo. Una cosa que me acuerdo con amor, con ternura, es que Fidel Castro prestó tanta atención, tanta confianza me inspiró que enseguida yo mismo ahí inventé unas palabras de bienvenida y, como se dice, salí de la situación. Eso es gracias a la atención que te prestó Fidel Castro, se agachó incluso. En la vida real yo soy realista. Yo no creo en muchas cosas hasta que no la tengo en la mano, es decir. Y le diré que cuando yo vi a Fidel y hablé con él, que tuve esta suerte. Hubo un momento que para mí no existía nadie alrededor. No sé qué pasó, pero porque yo no creo en esa cosa mística ni nada de esto, pero en este momento sí me quedé en blanco así viendo solamente a Fidel. Fidel fue un hombre muy inteligente que supo aprovechar los momentos, las endijas que a veces la historia nos muestra y que a veces se cierran en nuestras narices y no nos da tiempo a meter una cuña. Él supo ver esas endijas en los instantes que aparecían y supo meter las cuñas y empujar. Para eso hace falta cultura, que la tenía. Sin duda la tenía, y audacia también, que la tenía. A Fidel se le extraña. Y los silencios que hago llevan todos los adjetivos que no voy a pronunciar. Fue una relación muy linda siempre. Desgraciadamente yo soy muy disciplinada, es decir, me acostumbré desde muy niña, estuve desde los 11 años hasta los 17 en una escuela militar, entonces me acostumbré a ser disciplinada en ese sentido y no rompí ningún tipo de protocolo ni exigí que lo quería ver cuando estaba enfermo. Por respeto a su familia, por respeto a él, pero tenía que haberlo hecho. Pero bueno, en fin, yo pienso que él sabe que yo siempre lo quise mucho. Ella lo habló. Compatriotas, frente a peligros y amenazas, viva hoy más que nunca la revolución socialista. Patria o muerte, venceremos. Él me preguntó por qué yo hablaba español, en aquel tiempo yo estaba estudiando, preguntó mi nombre, preguntó por qué también sabía español, me dijo que soy un cubano más. No hay palabra para decir que Fidel hecho en esta época. Y fue todo gratis, y fue todo bien organizado, y fue por buen corazón que él tenía. Cuando Martí decía patria es humanidad, quería decir esto, de que estos chicos son tan cubanos como ucranianos, y así lo entendió Fidel, que, bueno, por supuesto fue el gran heredero del legado ideológico, doctrinario y teórico de José Martí. Todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, no vale más que el placer de ayudar a los demás. Si uno busca dónde ayudar, siempre encuentra a quién darle una mano. Y eso es lo que pasa. Y lo que pasó con Chernóbil y con los cubanos. Aquí tuvieron su mano, y tuvieron más que una mano, tuvieron una madre, una enfermera, un corazón, tuvieron amigos. Para mí una persona que no has dado la vida a muchas personas, por los niños ucranianos, las madres ucranianas que han sufrido y quien nos dio la vida, es verdad. A mí allá me dijeron, no, él no va a sobrevivir. Y apareció una persona que brindó esa posibilidad y es decir, ¿qué puedo decir? Que agradezco con la vida.